Vamos en esta noche a continuar con el estudio que estamos dando. Y ustedes recuerdan que estábamos estudiando acerca de las mentiras y cuál es la verdad de la palabra de Dios. Hoy nos toca avanzar un poquito. La famosa frase, no puedo aguantar, ¿por qué sufrimos? ¿Verdad? Y teniendo en cuenta lo que es la inquietud del sufrimiento, ¿no? Esto usted lo va a escuchar mucho, quizás también en las redes sociales. Si Dios existe y si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? Y tratan de una u otra manera de negar que Dios es bueno o negar que Dios existe, hablando del sufrimiento, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el sufrimiento y lo que la Biblia dice acerca de eso, ¿sí? Así que vamos a orar y entonces vamos a aprovechar el tiempo para estudiar en el día de hoy. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de venir, congregarnos en tu nombre, Señor, y queremos, Padre, que sea tu Santo Espíritu que nos hable en el día de hoy, que puedas hablar de acuerdo a cada una de nuestras necesidades y que podamos ver, Señor, en ti, de tu gracia, Señor, en tu palabra, para todo lo que nosotros necesitamos día tras día, porque de ti dependemos, Señor. Oramos, Padre, que tú nos ayudes a entender tu palabra y oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hablando de lo que son las inquietudes, encontramos algunas preguntas, ¿verdad? Cuando algo malo sucede es común escuchar, y quizás usted lo ha escuchado y quizás lo ha visto y al mismo tiempo lo ha escuchado. ¿Dónde está Dios? ¿Merezco esto? Son preguntas que se pueden llegar a hacer. Me doy por vencido, ya no aguanto. ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? Si soy un hijo o si soy su hijo, ¿por qué me tratan así? En momentos de dolor, todos quieren saber por qué. No hay respuestas fáciles y eso lo sabemos, pero la Biblia sí tiene mucho que decir con respecto a esto y lo vamos a buscar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la verdad de Dios en su palabra, ¿verdad?, nos dice un montón de cosas que es bueno aprenderla porque son cosas normales. Dios en ningún momento lo ha abandonado, siempre está con usted, está a su lado. Y vamos a buscar algunos versículos que recordamos y es bueno que lo podamos leer. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. El último capítulo de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Y si usted tiene un lápiz, subrayelo en su Biblia para que lo recuerde siempre, porque son hermosos versículos, ¿sí? Entonces leemos ahí en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, dice de esta manera: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, todos juntos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, en primer lugar, teniendo en cuenta lo que nos enseña aquí Hebreos capítulo 13, qué hermoso poder decir, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Y entonces, si usted termina el versículo, dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora yo quiero que usted me ayude a pensar, a analizar el versículo. ¿A qué se refiere cuando dice el versículo, no te desampararé ni te dejaré? ¿A qué se refiere? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la provisión de Dios, ¿verdad? El hecho de no desampararnos está hablando de que si necesitamos cosa, Él va a estar con nosotros. Y el hecho de no dejarnos
es que en la necesidad Él también va a estar con nosotros. Por eso dice el versículo anteriormente, en la parte A, sean vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Entonces, está contento, no tenés mucho, pero está contento. ¿Por qué? Porque el Señor no te va a desamparar ni te va a dejar. El Señor está a tu lado. Entonces, hay abundancia, gloria al Señor. El Señor no te va a dejar, no te va a desamparar. Hay escasez, gloria al Señor. El Señor está contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. Por eso dice, contento con lo que tenéis ahora. ¿Qué tiene usted ahora? Alguno dirá muchas deudas. Pero contento con lo que Dios te ha dado en este día. Es decir, que al final del día nosotros podemos terminar diciendo, gracias Señor por lo que hoy tuvimos. Sea poco, sea mucho, pero gracias Señor por lo que hoy tuvimos. Entonces nuestra esperanza en el Señor es saber de que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar cualquiera sea nuestra situación. Y eso tiene que llevarnos a darle gracias al Señor, porque el Señor dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, el Señor es mi ayudador. Y yo pensaba hoy cuando estaba leyendo, ¿cuánta gente estará detrás de personas, de deidades, esperando su ayuda? Y el único Dios verdadero, el cual sí está con nosotros, no nos deja, no nos desampara, es nuestro Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces es un privilegio que nosotros podemos tener fe en alguien que existe y que no solamente existe, sino que nos ama y que quiere estar en una buena relación con nosotros y que quiere que un día estemos con Él en los cielos. Entonces eso es maravilloso. Dice, ¿merezco esto? Bueno, muchas veces quizás nos preguntamos, ¿no? Muchas veces no se puede entender la causa de las cosas que nos ocurre, de lo malo, de los sufrimientos, pero es importante saber que nada sucede por casualidad. Y vayamos ahí a Romanos capítulo 28, versículos 28 y 29. En otras palabras, nada le va a sorprender al Señor y nada va a ocurrir por casualidad. Entonces, Romanos capítulo 28, 28. Ahí pusieron 28. Sí. Sí. Lo va a buscar mucho. Se va a estar toda la noche buscando. Sí. Bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Bien, ¿lo tenemos? Bien, leemos entonces. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice de esta manera, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que tenemos que entender, queridos hermanos, es que nada sorprende al Señor. Y las cosas que acontecen en nuestra vida, tenemos que entender lo que es la soberanía de Dios y tenemos que entender que muchas cosas el Señor las permite porque tienen propósitos en nuestra vida. Y déjeme decirle que es muy probable que todos nosotros andemos con un cartelito ahí, ¿verdad? Diciendo, pero ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué tiene que haber sufrimiento? Pero aún, algunas cosas las vamos a poder explicar, otras no. Pero aún en esto tenemos que entender que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y que Él es soberano, ¿para qué? Para que las cosas que acontecen puedan ayudar, trabajar para mi bien espiritual, emocional y físico, ¿verdad? El Señor tiene la capacidad de obrar y de tornar las cosas que están en nuestra contra en favor. Entonces, no son temas fáciles, no son temas fáciles. Pero sí lo que tenemos que estar claro y tener la convicción de que Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. Y ahí quizás en este momento en su mente han venido un montón de cosas. Y quizás usted tenga cosas inconclusas. ¿Esto en qué me ayudó? ¿Esto en qué me ha ayudado? ¿Esto en qué me ha ayudado? Como en otras quizás sí las tiene conclusas. ¿Cómo Dios permitió que esto llegara a esto en mi vida? Entonces, va a haber cosas que las vamos a entender en el momento, va a haber cosas que no las vamos a entender en el momento.
Pero lo que sí sabemos es que la convicción debe ser clara. Dios dice en su palabra que todas las cosas ayudan a bien. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ahí hay un propósito para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La pregunta es, ¿qué cosas Dios va a usar en tu vida y en la mía para hacernos a la imagen de su Hijo? Esa es la pregunta. Ahora, ¿el dolor lo podrá usar el Señor para hacerme a la imagen de su Hijo? ¿El sufrimiento lo podrá usar el Señor para hacernos a la imagen de su Hijo? Ahora, si el Señor lo permite en nuestra vida, lo que tenemos que estar claro, la convicción debe estar clara de que eso el Señor lo va a usar para mí, para formar en mí la imagen de su Hijo. Entonces, son temas, claro que difícil, porque ¿a quién si yo le pregunto, levante la mano al que le gusta sufrir? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Pero si tuviéramos que pasar por eso, el Señor dice que el Señor va a tornar eso para mi beneficio espiritual y para al mismo tiempo conformarme a la imagen de Cristo. Es tremendo. Entonces ya vamos entendiendo que el Señor tiene propósito, tiene planes, que hay cosas que el Señor va a permitir, y ahorita vamos a entrar un poquito más en profundo en lo que es el sufrimiento. Hay cosas que el Señor va a permitir. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad y el poder y el plan y el propósito para cambiar las cosas en beneficio de sus hijos. Y eso no podemos olvidar y tenemos que tener la convicción clara. ¿Por qué sufrimos? Viene la pregunta. Veremos algunas respuestas en esta lección, pero hay que entender una cosa importantísima. La pregunta más importante no es por qué, sino cómo responder al sufrimiento. ¿Cómo debemos responder al sufrimiento? ¿Por qué? Porque yo pregunte por qué sufrimos o porque yo pregunte por qué pasó esto, no va a ayudar. Lo que yo debo entender es cómo responder ante el sufrimiento. Pregunto, ¿habrá cosas en las Escrituras que nos muestre de qué manera nosotros debemos responder ante el sufrimiento? Yo creo que sí, ¿verdad? Y vamos a ver. La pregunta más importante entonces no es por qué, sino cómo responder al sufrimiento. Cuando algo malo sucede, hay dos opciones. Puede deprimirse, enojarse y quejarse, o puede tomarlo como una escuela para formar su carácter. Aún los sufrimientos y las cosas malas que nos ocurren es una escuela que va a formar el carácter. ¿Y cómo lo va a formar? Lo va a formar ¿a qué? A la imagen de Cristo. A veces uno no entiende cosas que está pasando, pero el Señor las va a usar para formar su carácter y para formar mi carácter. Entonces yo tengo que estar claro en eso. En 1 de Pedro, vayamos ahí, 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Y leemos ahí, 1 de Pedro 5:10. Dice, ¿lo tenemos? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido mucho tiempo, dice un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahora, ese sufrimiento, padecer ese sufrimiento, un poco de tiempo, trae unas palabras extraordinarias. Mire cuáles son esas palabras. Dice, Él mismo os perfeccione, ¿qué más? Afirme, ¿qué más? Fortalezca y establezca. 4 cosas extraordinarias que hace Dios en nuestra vida a través de ese poco tiempo de sufrimiento que Dios permite en nuestra vida. Porque Dios no es alguien que está buscando a ver a quién hago sufrir hoy. No, Dios no es así. Pero si el Señor permite
El Señor quiere trabajar en nuestra vida. Y dice Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Qué habla de perfección? Habla de madurez. Habla de madurez. ¿Qué más? Si vamos a 2 Timoteo, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces entendemos dos cosas que hace perfección en nuestra vida. Uno es la palabra de Dios y la otra, ¿qué es? El sufrimiento. O las cosas que padecemos. Dios las torna y las usa. ¿Para qué? Para poder perfeccionarnos, que maduremos, para afirmarnos. ¿Afirmarnos en quién? Sobre la roca. La roca que es Cristo, ¿verdad? Descenderán ríos, vendrán la lluvia, ¿verdad? Pero ¿qué dice de la casa que fue construida sobre la roca? Permaneció. Ahora, la que estuvo construida sobre la arena, vinieron río y lluvia y se la llevó. A propósito, haciendo un paréntesis, ¿ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan cuando la semilla cayó entre espinos? Dice que creció la semilla, pero ¿qué pasó? Los espinos la ahogaron. Cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida, tienden a ahogar nuestra fe. Y es ahí donde vamos a ver nuestra firmeza en Cristo. Cuando todo está bien, es muy fácil decir que soy cristiano. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es ahí que tratan de arroparnos y es el momento para nosotros estar firmes. Y el Señor es que nos afirma. Y después dice fortalezca. La fortaleza, como dije el otro día, es sencillamente entender que la fortaleza tiene que ser en el Señor, como dice Pablo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y por último, establezca. ¿Y cómo nos va a establecer? Como un creyente fiel que está listo y preparado para la obra de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta cuán importante es este versículo? Hablamos de por qué sufrir. No, mejor vamos a entender que dice, la lección que estamos dando hoy es mejor pensar de esta manera. ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento? Y hay que soportar y hay que aguantar. Y claro, sí, ahora lo vamos a ver en Santiago más adelante. Pero es sumamente importante que podamos entender cuál debe ser nuestra reacción ante esto. Hoy se está predicando esto, un evangelio sin dolor. Ven a Jesucristo y se te acabarán los problemas. Ven a Jesucristo y se pagarán las deudas. Ven a Jesucristo y tu familia que está ahí, quizás en el lodo, ¿verdad? Va a venir afuera, a flote. El Señor. Ese es el evangelio que hoy se está vendiendo. Ven a Cristo y se te acabaron todos los problemas. Están vendiendo un evangelio sin la cruz. Están vendiendo un evangelio de prosperidad. Están vendiendo un evangelio falso. Un evangelio que no es real. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que saber que el hecho de aceptar a Cristo no termina los problemas. El aceptar a Cristo es poder contar con aquel que no te deja ni te abandona. El aceptar a Cristo me ayuda a confiar y a hacer las cosas mejores y a esperar. Y tenemos la esperanza que cuando oramos Dios responde. Entonces, ese falso evangelio de que ven a Jesucristo y se te acabaron los problemas, ¿verdad? Bien lo dice, es falso. Ahora, ¿tiene la capacidad Dios de solucionar problemas? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Y lógico pensar de esta manera. ¿Qué padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos? ¿Cuánto más Dios? Pero el Señor, aceptar a Cristo no quita los problemas. Aceptar a Cristo primero es salvación y luego el Señor a través de su palabra en oración nos da sabiduría de cómo enfrentar los problemas, de cómo avanzar a pesar de los problemas y vivir una vida que glorifique al Señor, una vida que muestra a Cristo a pesar de todo lo que estamos pasando. Porque recordamos que las cosas que pasamos tienen el poder del Señor de cambiarla y transformarla para nuestro crecimiento, para avanzar, para mostrar a Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros. Hay muchos que predican que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran. Ahorita vamos a ver un versículo para que usted recuerde que no es así.
¿Cuándo el Señor dijo, seguidme y se te acabarán los problemas? Seguidme y ya no vas a sufrir más. Por lo tanto, dicen que cuando un creyente sufre es a causa del propio pecado o por falta de fe. Ah, tú estás sufriendo, ¿por qué? Ah, porque tú estás en pecado. O tú estás sufriendo, ah, porque te falta fe. Y si es por eso, estamos todos sin fe. o estamos todos en pecado. Pero se predica mucho acerca de eso, ¿verdad? Y por eso es que ha ganado tanto auge el Evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque le presentan a un Cristo que soluciona todo y que no te va a dejar sufrir ni siquiera un gramo. Pero no es lo que dice la Biblia. Proclaman un Evangelio fácil, sin dolor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Veremos que todos sufrimos, aún los justos, sin que sea necesariamente el resultado de la ira de Dios. A veces relacionan el sufrimiento con, esa es la ira de Dios. Y no necesariamente es la ira de Dios. No debemos extrañarnos cuando sufrimos, porque sabemos y entendemos que en esta vida, en esta tierra, los sufrimientos son normales. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. Vayan conmigo ahí a San Juan, capítulo 16, versículo 33. San Juan 6. Perdón, 16. 16:33. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, estas cosas les digo para que tengan paz. ¿Y cómo voy a tener paz cuando me dice que voy a tener sufrimiento? Y la única manera de poder tener paz es saber, vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo. Vas a pasar momentos difíciles, pero yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pregunten a los amigos de Daniel. ¿Sufrieron los amigos de Daniel? Sí. ¿Lo tiraron a dónde? Al horno de fuego. Pero el Señor estuvo con él. ¿Verdad? ¿Sufrió Daniel? Sí. ¿Dónde lo tiraron? Al foso de los leones. Y quizá usted dice, no, pero Daniel no sufrió porque los leones ni lo tocaron. ¿Usted se imagina a Daniel cayendo donde estaban los leones? Un bocadito para los leones. ¿Verdad? Pero el Señor, ¿qué hizo? Vino, mandó su ángel, dice, y le tapó la boca a los leones. Le puso bozal a los leones. Entonces, el Señor dice bien claro, tened paz, en el mundo va a tener aflicción. Y fíjense que no dice, en el mundo tendréis aflicción, por lo tanto, tened paz. No, comienza con la paz. Tened paz. Y en el mundo va a tener aflicción, pero confía porque ya lo he vencido. Ahora, cuando dice lo he vencido, ¿sabe lo que significa? Que ya Dios lo tiene dominado. Eso es lo que significa. Cuando dice yo lo he vencido, es que el Señor lo tiene dominado. Me aplicó una llave jiu-jitsu. Lo tiene dominado. Es decir, el Señor es soberano y tiene el control. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, tened paz. ¿Por qué? Porque yo ya lo vencí. Y porque Él venció, entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice? Que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. De gloria en gloria. Seguimos. Es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran, y si sufren, es a causa de su propio pecado. Quizás alguien ha enseñado o personas enseñan que si estás mal es por tu pecado. Vamos a leer los dos versículos. En primer lugar, vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, 23 al 28, y vamos a leer 1 Pedro 4, 12 al 14. Leamos ese pasaje de la cena del Señor, ¿se acuerdan?
No, esa es primera. La cena es primera. La de la cena es la primera. Este es el segundo, segunda carta de los Corintios. Capítulo 11, versículo 23. Si lo tenemos, lo leo. Segunda de Corintios 11. El de la cena es primera Corintios 11. Dice, ¿son ministros de Cristo? ¿Estamos ahí? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajo más abundante. En azote sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y nosotros hablamos de sufrimiento. ¿Habrá alguno de nosotros que se compara con Pablo? Si usa la palabra peligro, ¿alguna vez usted ha estado en peligro? A veces nuestro peligro es, no andes por esa calle que es peligroso. Y anduvimos por la calle y nunca vimos el peligro, pero nos dijeron que es peligroso. Mentalmente, ¿cómo vamos nosotros? Preparados para cualquier cosa, pero no pasó. Ahora, cuando hablamos del apóstol Pablo estuvo en todo esto. Entonces, si hablamos de sufrimiento, y sí, ¿cuánto sufrimiento pasó? Azote, azotado con vara, azote 40 menos 1, 5 veces, dice, de los judíos, en naufragio. No, que en el Señor todo va a salir bien. Cuidado con una falsa fe. Porque siempre decimos, no, en el nombre del Señor todo va a salir bien. Cuidado si solamente es una frase de cliché. Porque en algún momento el Señor va a permitir algo. Pero si el Señor lo permite, va a estar con nosotros. Y va a tener un propósito. Va a tener una meta. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces nosotros podemos llegar a decir, no, todo va a estar bien. Bueno, pero ¿en qué te basas para que todo va a estar bien? Porque estoy con Dios. Perfecto, estamos con el Señor está con nosotros. Pero pregunto, ¿el Señor permitirá cosas para formar nuestro carácter? ¿Permitirá cosas para que nuestra vida sea a la imagen de la de Cristo? ¿Permitirá cosas para trabajar en áreas de nuestra vida? Sí, las puede permitir. Claro que no es siempre, pero el Señor tiene el poder de permitirlas y tiene el poder de sacarlas a su tiempo. Por eso decía Pedro, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Ahora, claro que todos queremos salir de aquí sin problemas, ¿sí o no? Todos queremos salir sin problemas. Pero tampoco tenemos que andar asustados porque, ¿y si el Señor permite que pase algo? No. Recuerde que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios sabe qué necesita tu vida y la mía, y que Dios puede obrar en tu vida, ¿verdad? Aún momentos buenos o momentos malos, siempre el Señor va a estar ahí. No es fácil hablar de esto, y claro que no es fácil hablar de esto. Pero yo no quiero resaltar el hecho de poder llegar a pasar por los sufrimientos. Yo lo que quiero resaltar es mi Señor, que está con nosotros todo el tiempo. Que transforma y que cambia las cosas al favor nuestro. De eso es lo que quiero hablar, para que podamos mantener el concepto claro en las Escrituras. En 1 Pedro 4, vayamos ahí, 1 Pedro 4, 12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cómo es eso? Una cosa extraña aconteciese.
O sea, no te sorprenda. El Señor había dicho en sus palabras en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Dice, no es extraño que tenga de repente que ser perseguido, ¿verdad? O enfrentado. Por eso dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran gloria. ¿Quién dijo? Si sufrieres conmigo, reinarás conmigo. Cristo. Entonces, ¿qué es lo que falta de los sufrimientos de Cristo? Dice ahí, padecer, en el versículo 13, dice, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. ¿Cuáles son los padecimientos de Cristo? Pregunto, si hablamos de la iglesia, ¿quién es Cristo en la iglesia? La cabeza. ¿Y quién el cuerpo? ¿Y si la cabeza sufrió? También el cuerpo. Ahora, el sufrimiento que está hablando Pedro es un sufrimiento por causa del Señor, no de nuestro pecado, no de malas decisiones, es un sufrimiento por el Señor. Y estos hermanos estaban sufriendo por causa del Señor. Y los sufrimientos que faltan no son por nuestros errores. Los sufrimientos que faltan no son por nuestras malas decisiones. Los sufrimientos que faltan de Cristo son por su nombre. Por su nombre. Por causa del Evangelio. Dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuándo fue, para pensar, no para decir, pero cuándo fue la última vez que usted sufrió por Cristo? Nosotros vivimos en un lugar que hay libertad de culto. Vivimos en un lugar que todavía respetan los evangélicos. ¿Sí o no? Todavía. Vivimos en un lugar donde usted se para en una esquina a hablar de Cristo y la gente por lo menos le oye. Siempre hay alguien que no, pero la mayoría oye. Entonces yo pensaba, ¿de qué manera nosotros aquí, en ese contexto que estamos viviendo, sufrimos por Cristo? ¿O padecemos por Cristo? ¿De qué manera? Quizás puede ser familia que se burlan de nosotros. Quizás puede ser amigos que porque vinimos a Cristo nos han dejado de lado. Quizás una u otra puerta cerrada en la cara porque fuimos a hablarle de Cristo. ¿Qué otra cosa padecemos nosotros por Cristo aquí? Yo creo que tenemos que aprovechar esa libertad que tenemos. Ahora, hay gente que le cuesta ir a predicar el Evangelio porque dice, no sé cómo va a responder la otra persona, no sé si le va a disgustar. Predique el Evangelio, la gente lo necesita. Entonces, padecer por Cristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los hermanos estaban padeciendo, dice, vituperados por causa del nombre de Cristo. Pero al mismo tiempo, qué bueno es pensarlo de esta manera, somos bienaventurados si eso ocurre. Somos bienaventurados, dice el versículo, porque el glorioso Espíritu reposa en nosotros. Seguimos. En el versículo 14 dice específicamente que hay veces en que se sufre por el hecho de ser cristiano. ¿Ha sufrido en alguna ocasión por ser cristiano? En el versículo ahí 14 menciona, ¿verdad? La pregunta es, ¿usted ha sufrido por ser cristiano alguna vez? ¿Tiene algún testimonio? No por ser un cristiano cargoso, por ser cristiano. No por ser un cristiano desobediente, no, por ser cristiano. Aquí voy a tener que predicar otra cosa, entonces.
presentar a Cristo, hay que Ajá. y eso es algo que va contra nuestra naturaleza vieja Ujú. y a favor de nuestra nueva naturaleza en una lucha. Ujú. Entonces, se sufre. Sí. Se sufre cuando nosotros, por ejemplo, te intimidan para hablar mentiras, tú tienes que poner tu posición como creyente. Imagínese la secretaria. Dile que no estoy, dice el jefe. ¿Puede perder su trabajo? Sí. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Excluyen de actividades. Ujú, ujú. Directamente nos dicen, por ser cristiano, pero como ustedes estaban diciendo, por hechos, o sea, su celo de vernos tratando por la derecha. Así es. Y nos llaman de muchas cosas por no querer hacer lo incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno reclama su derecho y lo primero que sacan es, di que cristiano. Y uno lo que está diciendo, imagínense en una fila, ¿verdad? Usted está en una fila y viene y se le ponen adelante. Yo por lo general, ha sido muy raro en mi vida que he peleado porque alguien se haya puesto en la fila. Pero imagínense, que ¿tiene derecho usted de reclamar? Sí. Y cuando usted dice algo, ahí ellos le sacan el itinerario de la Biblia completo. ¿Sí o no? Entonces, aún reclamando su derecho, a veces vienen a buscar dinero a la iglesia y después como piensan que la iglesia está regalando dinero y cuando no se le da nada, me dice que es cristiano. ¿Y dónde dice en la Biblia que los cristianos tienen que dar lo que tienen? ¿Sí o no? Claro que Dios toca nuestro corazón y damos y nos ocupamos de necesidades, pero no es que todo el que viene aquí, porque es más, el que anda con un papelito, ¿qué está buscando? A ver dónde están los carteles de las iglesias y se meten a la iglesia. Y entonces ellos dicen que los cristianos, si no le dan, no son cristianos. Y a veces son para ir a los puntos, a veces son para comprar alcohol, a veces son para un montón de cosas. Cuando estábamos allá, vino alguien que tenía que comprarle leche a su niña recién nacida, que tenía que buscarla, ¿verdad? Y que vivía en Cañafito, como a no sé cuántos kilómetros de aquí, y que si la podía comprar, que después en la tarde traía el dinero. Y yo le dije, ¿dónde está? Está en el hospital. Perfecto, ¿en qué sala? En tal sala. Vaya, que yo voy a mandar a alguien con la leche. No, pero si usted me da, yo lo compro. Vaya, y yo le mando la leche. Pero mire, vaya, se fue. Entonces no me acuerdo si fue el hermano Edison o Claudio, que yo dije, hermano, hágame el favor, busque esa leche y vamos a llevar a esta persona la leche. Lo buscó por todo el hospital. Cuando viene a ver lo encontramos ya cuando la niña tiene 20 años. Pero hay mucha gente que está detrás tratando de engañar, pero tienen en su mente que los evangélicos tienen que darle. La Biblia dice, ¿acordado de los pobres? Sí, pero no de los que nos quieren tomar como, ¿verdad? Gente tonta. Entonces, alguien viene y pide dinero, bueno, tiene hambre, vamos al colmado, vayamos a la despensa, prepárame un pancito ahí con queso, jamón, un juguito y dele al hombre. No, pero el dinero. Y por todas esas cosas, el amor se enfría. Y ya cuando viene alguien, ya uno está pensando, y me va a pedir. Y por lo general, cuando lo pienso, sí lo hace. Pero tenemos que tener claro, el amor al prójimo, claro que sí. Acordarnos de los pobres, claro que sí. ¿Ese no era para saludar? No, al final. Usted vio que yo hice, como en el basquetbol, di la vuelta así. Porque eso venía, yo lo vi desde lejos. Y se lo dejé a José Luis para que resuelva.
Bueno, pero al fin y al cabo a él es que lo estaba saludando. Pero esa es la realidad. Ahora, nosotros como creyentes, hablando del verdadero padecimiento por causa de Cristo, sí es probable que pase, pero tenemos que ver cuál es la actitud que tenemos que tener ante eso y recordar que el Señor ya lo había advertido, no es algo que nos sorprende, ¿sí? ¿Cómo debemos responder al sufrimiento? Apunte las dos cosas que menciona ahí en 1 Pedro 4:19. ¿Qué dice? A ver, las dos cosas. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, número uno, encomienden sus almas al fiel Creador. Y en segundo lugar, haga el bien. Entonces, cuando hablamos de cómo responder al sufrimiento, bueno, ahí hay dos cosas importantísimas. Encomiéndese su alma al fiel Creador. Cuando apedrearon a Pablo, ¿qué habrá pensado Pablo? Bueno, hasta aquí llegué. Ahora, ¿se acuerdan de Esteban? Dice que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, vio los cielos abiertos y al que estaba sentado allá. ¿Y a quién se encomendó Esteban? Al Señor. En el caso de Esteban, el Señor permitió que muriera. En el caso de Pablo, no. Entonces, no todos los casos son iguales. No todos los sufrimientos el Señor permitirá a todos iguales. Algunos dicen, ¿por qué este sí? ¿Por qué aquel no? El Señor tiene planes y propósitos. Él es soberano. Él es soberano. ¿Que nos cuesta entender? Sí, somos humanos, tenemos limitado nuestro conocimiento, pero Dios es bueno, Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es poderoso y Dios va a cumplir su plan y su propósito. Ahora, nuestra actitud, ¿cuál tiene que ser? Dice, encomienda tu alma al fiel Creador. Y en segundo lugar, hagan el bien. Estás padeciendo por el Señor, haz el bien. Demuestra quién tú eres en el Señor. Si tú eres del Señor, haz el bien. Dice, el sufrimiento no es motivo de quejarse, al contrario, es una oportunidad para crecer. Qué difícil es ver un sufrimiento como oportunidad para crecer. Pero es una oportunidad para crecer. Esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien aún en medio del dolor. Hay momentos difíciles en nuestra vida, pero sigue haciendo el bien. No, que usted no sabe lo que estoy pasando, no sé lo que está pasando, pero sigue haciendo el bien, sigue confiando en el Señor, sigue esperando en el Señor. A veces uno sufre como consecuencia directa de su propia rebeldía, pero qué bueno es Dios que no quiere soltar a su hijo rebelde, sino lo quiere restaurar. Por eso en Hebreos capítulo 12, 5 y 6 habla acerca de la disciplina. La disciplina es amor hasta que vuelva al camino correcto. Entonces, ¿se puede sufrir por consecuencia de nuestra rebeldía? Sí, se puede sufrir. ¿Y el Señor puede traer disciplina que incluya lo que es sufrimiento para que usted vuelva al camino? Sí. Pero eso es amor en acción. Que Dios quiere que usted pueda volver al camino del Señor. Ahora, hay malas decisiones que usted va a tomar y usted va a tener que pagar la consecuencia. Y cuando ora al Señor, el Señor perdona, sí perdona, pero las consecuencias quedan. Y esas consecuencias traen a veces mucho dolor. Pero siempre recuerden que la meta de Dios es restaurar la vida del rebelde, la vida de la persona que está en pecado. Leemos ahí Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios al que ama disciplina y azota. Y esos términos de repente asusta, pero ese azote es con amor, es correctivo, es restaurador. Y Dios permite a veces en nuestra vida cosas que suceden, pero el Señor trae también cosas a nuestra vida con la meta de disciplinarnos y con la meta de restaurar la vida.
Por eso que el que dice, porque ustedes son salvos y ya pueden hacer lo que quieran. No, no somos salvos, pero tenemos que vivir como manda la palabra. El Señor dijo, sé santo porque yo soy santo. Entonces, que ustedes son salvos y van al cielo, ya tienen una seguridad eterna, entonces hagan lo que quieran. No. El Señor me salvó y yo tengo que vivir para Él. Y en el momento que necesite disciplina, mi confianza es que Dios va a disciplinarme por amor para restaurar mi vida. Nadie quiere disciplina. Bueno, si no queremos disciplina, hagamos la cosa bien. Andemos en el camino del Señor. Pero qué bueno es que si mi corazón no me reprende, mayor que mi corazón es Dios. Porque a veces engañoso, dice desde el corazón, más que todas las cosas y perverso. Y cuando mi corazón no me reprenda, quizás mi conciencia esté cauterizada, mayor que mi corazón es Dios, el cual puede obrar en disciplina para restaurar mi vida. Y eso es maravilloso. ¿Qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? ¿Hay un plan para su vida o simplemente está a la deriva? Bueno, el famoso versículo por nosotros leído, Romanos 8:28, ¿verdad? ¿Para quién trabaja para bien? Para los que aman a Dios. ¿Qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? Bueno, es probable que muchas veces nos quede la pregunta, ¿cuál fue el propósito? Pero lo que yo tengo la convicción, que trabajan para mi bien, que actúan para mi bien. Y eso tiene que alentarme, tiene que animarme. El Señor torna, cambia, transforma las cosas para nuestro bien. El apóstol Pablo pudo hablar por experiencias propias sobre el sufrimiento. Conozca su perspectiva a través de 2 Corintios 4, versículos 7 al 12. ¿Cuál es un propósito de las debilidades? Vamos a verlo. Vayamos ahí. En 2 Corintios, capítulo 4, 7 al 12. Si lo tiene, lo leemos. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y el 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. ¿Está usted atribulado? Pablo que dice que estamos atribulados en todo, mas no. Explíqueme usted, querido hermano, cómo estar atribulado y no angustiado. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿guardará qué? Nuestros pensamientos. Entonces, atribulado y no angustiado, ¿dónde se encuentra eso? En Cristo. En Cristo. Después dice, en apuros, mas no desesperado. ¿Cómo se explica eso? En apuro, pero no desesperado. Cuando somos tan fáciles de desesperarnos, de angustiarnos, de atribularnos, solo la obra de Cristo puede hacer eso. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pasar por un momento de persecución y recordar que no estás desamparado, que el Señor está contigo.
pasar por momentos en los cuales estás derribado, pero no destruido. Y derribado en Pedro, derribado en Pablo, metido a la cárcel, azotados. Le prohibieron que predicaran en ese nombre. Y cuando los apóstoles salieron de la cárcel, ¿qué hicieron? Siguieron anunciando el nombre del Señor. Y dice algo interesante el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Interesante hablar de lo que es el sufrimiento. ¿Qué actitud expresa Pablo en el versículo 8 y 9? Todas las palabras que fuimos mencionando desde el versículo 8, atribulado pero no angustiado, en apuro mas no desesperado. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? No nos ha vencido. Seguimos adelante. No estamos vencidos. Seguimos adelante. Esa es la actitud de Pablo, a pesar de todo. Algunos dicen, si Dios estuviera conmigo, no hubiera pasado esto. ¿Cómo debe responder a las pruebas? Santiago 1, 2 al 4, eso hasta lo hemos aprendido de memoria, esos versículos de Santiago. Y si no, puede aprenderlos, ¿verdad? Siempre recordarlos. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otra vez viene el concepto de perfectos. Pero hermanos míos, ¿cuál es la actitud? Tened por sumo gozo. ¿Por qué el Señor permitió esto? Olvídate de eso. Ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo, ¿qué es lo que sabe el cristiano? Que las pruebas producen, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que se logre el objetivo, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿cómo debe responder a las pruebas? Tenga por sumo gozo. Tener gozo en las pruebas, ¿fácil? No es fácil. ¿Pero qué manda el Señor? Tener por sumo gozo. Sabiendo, y ahí tiene que entrar lo que es la convicción, que usted esté seguro de lo que usted sabe. ¿Y qué usted sabe? Que la prueba de vuestra fe produce algo, produce paciencia, pero no se desespere. El concepto aquí es manténgase debajo de la prueba hasta que Dios le saque. No trate de salir usted, manténgase debajo de la prueba hasta que Dios lo saque. Hay un término que anda por ahí afuera, dice, Dios aprieta pero no ahorca. Yo lo que entiendo por la Biblia es que el Señor permite por un poco de tiempo y si es necesario. Por eso más adelante dice en el versículo, mas tenga la paciencia obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, mantenga el gozo. Y si no sabe qué hacer, ¿qué tiene que hacer? Pedir sabiduría al Señor, el cual le va a dar sabiduría de qué hacer para mantenerse bajo la prueba hasta que Dios lo saque. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Qué otro propósito tiene Dios para el sufrimiento? En 2 Corintios 1, 2 Corintios capítulo 1, ¿qué otro propósito? Versículos 4 y 6 y 8 y 9. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
El versículo 6 dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrimiento, las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, cuando hablamos de propósito del sufrimiento, es también el Señor equipándolo y preparándolo para que cuando otro sufra, usted pueda consolarle como Dios le consoló a usted. Y a veces uno puede hablar con personas, me está pasando esto, sí, ¿sabes qué? A mí también me pasó, pero Dios obró de esta manera, Dios actuó de esta manera. Y Dios trajo esto a mi vida. Y Dios me bendijo en su momento. Y Dios no me dejó solo, no me abandonó. Entonces, el hecho de que usted sufra, si usted no aprende, ¿cómo usted va a usar ese sufrimiento para consolar a otro? Necesita en el momento de sufrimiento aprender para que usted sepa cómo consolar a aquel hermano que lo necesite en el momento que lo necesite. Por eso el versículo dice claro, dice en el versículo 6, pero si nosotros atribulados es para vuestra consolación. ¿Se acuerdan de Filipenses? ¿De dónde fue escrito Filipenses? Desde la cárcel. ¿Y qué dijo Pablo desde la cárcel? ¿Tened por sumo gozo? No, eso fue Santiago. ¿Qué dijo? Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Habló de gozarse, habló de fortalecerse. ¿Quién? Pablo. ¿Dónde? En la cárcel. Y las tribulaciones de Pablo estaba consolando a los hermanos. Los hermanos estaban libres. Estaban sufriendo, pero quizás no más que Pablo. Y Pablo desde su tribulación consolaba el corazón de los hermanos. Así que si el Señor permitió algún sufrimiento en tu vida y en la mía, aprendamos, porque en algún momento lo vamos a usar para consolar a algún hermano, para ayudar a algún hermano. Termino con esto. Probados por la adversidad. ¿Se ha fijado que los árboles que crecen en un lugar solitario, expuesto a vientos y a sequías, son los más fuertes? Mientras los que crecen protegidos en el bosque son muy débiles. Si usted nota en los huracanes, la mayoría de los árboles que quedan de pie son las palmeras. La mayoría. Ese árbol que usted ve ahí, no sé si a su izquierda o a su derecha, es un árbol interesante que lo pude ver en varios lugares, donde todo el tiempo hay viento. Y el árbol crece y sus ramas crecen a favor del viento. Al favor del viento. En muchos lugares. Pero déjeme decirle algo. Muchas veces el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida para que nuestras raíces sean más profundas. Para que nos arraiguemos en el Señor. Y por último un ladrillo de barro es débil hasta que pase por el horno. Usted agarra un ladrillo de barro, se le va a desarmar en la mano, pero usted pasa el ladrillo por el horno y se va a volver duro. Y edificios enormes construidos con ladrillos. Entonces, si es necesario, tengamos que pasar por prueba, tengamos que pasar por el horno de fuego, el Señor nos va a hacer más fuerte para mantenernos firmes en la voluntad del Señor. Resumen en esta noche. El sufrimiento no debe sorprendernos. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, ¿podemos esperar menos que eso? Los que predican un evangelio sin dolor creen en una fantasía. No es verdad ese evangelio. Hay un plan, todo nos ayuda bien. Dios no nos abandona. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. El sufrimiento es la escuela de solidaridad y compasión. El mundo está lleno de gente que sufre. ¿Quién les va a consolar? Los que hemos pasado por prueba estamos preparados para consolar a otros.
nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. El sufrimiento es una oportunidad para crecer, nos perfecciona. Las pruebas nos enseñan cosas que no aprenderíamos de otra manera. Nuestra reacción a la prueba determinará si nos edificamos o hundimos en el resentimiento, depresión y tristeza. ¿Alguien puede leer ahí? Ahora aquí, apunte en una hoja aparte de los sufrimientos que has estado experimentando. Ore sobre cada uno de ellos así. Señor, me encomiendo a ti en esta prueba y me comprometo a seguir haciendo el bien. Rehúso deprimirme o amargarme a causa de esta prueba. Que estos días sean como mi escuela de compasión. Espero recibir de ti consuelo para consolar a otros. Amén. Vamos a terminar orando.